Cordial saludo. Vamos a hacer la realimentación de la actividad número 3. La síntesis dice lo siguiente: en base a la lectura y análisis de los contenidos descritos anteriormente, refiérese al módulo 1 del ERMEI, los estudiantes en el grupo colaborativo deberán realizar, en este caso, el análisis del plano de una pieza suministrada a continuación para ser simulada en el software SpectraCAD. Atención acá, dice, para poder simular, lo primero que se necesita es realizar el bosquejo de coordenadas de los puntos de cada trayectoria descrita por la herramienta para determinado proceso. Entonces, en grupo deberán determinar lo siguiente: las operaciones necesarias para realizar la fabricación de la pieza en el torno. Deben nombrarlas cada una y en orden. Un ejemplo es, puede ser desbaste, acabado, roscado, ranurado y corte. Acuérdense que siempre va primero el desbaste, siempre el último es el corte, e intermedio, después del desbaste va el acabado, y estas dos, roscado y ranurado, pues se pueden alternar. Segundo, realizar un bosquejo de coordenadas donde deberán de marcar cada punto perteneciente a cada operación. Eso lo pueden hacer a mano alzada o en algún editor. Importante, cada estudiante debe hacer una propuesta, cada uno de ustedes deberá hacer una propuesta del bosquejo completa. Tenga en cuenta que deben definir claramente la longitud usable, ojo con esto, y a partir de ella las coordenadas en Z. Porque acuérdense que las coordenadas en X se refieren a la mitad del diámetro. Realizar un informe escrito en donde se especifiquen los puntos y las coordenadas de las trayectorias para cada operación. Entonces el plano es el que tenemos acá. Yo lo pasé aquí a una hoja en Word, que es este. Inicialmente se decía que las medidas de la pieza en bruto eran de un diámetro de 40 y una longitud de 140 milímetros, pero acuérdense que hay que dejar un espacio para que el material en bruto sea sujetado o agarrado por el mandril. Entonces yo en este caso dejé 10 milímetros para que sea sujetado por el mandril, por lo tanto la longitud usable real en el software va a quedar de 130 milímetros, es decir, que en el software esta coordenada al final va a ser 130, 0. Quiere decir que 10 de largo, 10 milímetros de largo están sujetos acá por la mordaza. Bien, y a partir de ahí hacemos todo lo que tiene que ver con las trayectorias. Entonces yo tengo aquí en negro la trayectoria que me dibuja el perfil del desbaste y del acabado de una vez, son las mismas y manejan la misma herramienta. Tengo aquí en azul la trayectoria de el roscado. Tengo aquí en verde las trayectorias descritas para el ranurado y tengo en rojo la trayectoria para el corte. Bien, entonces si las definimos, vamos inicialmente con la trayectoria de desbaste y acabado. Si nosotros tomamos como longitud usable 130, entonces esta coordenada al final, marcando como Z primero, ¿cierto? Y X después, sería 130, 0. Esta sería la coordenada 130, 0. Esta coordenada aquí sería 130 menos el radio que acá hay 16, serían 114. Y la coordenada en X, acuérdense que en X positivo hacia abajo es la mitad del diámetro, o en este caso el radio, en este caso el radio es 16 milímetros. Y el radio es lo mismo, 16, el radio de curvatura hay que marcarlo cuando lo vayamos a incluir al software. Entonces, la herramienta que hace, hace el desbastado completo o el desbaste completo, y la herramienta no tiene que hacer inicialmente, la de desbaste no tiene que hacer el ranurado. Entonces yo lo que hice fue que pasé derecho acá esto, hasta este punto que sería 130 menos 16 menos 30 menos 5 menos 10 menos 5 menos 20, y este sería coordenada 44, y el radio ahí es 16,
¿cierto? Porque es de 32 diámetro. Seguidamente esta, entonces aquí ya sería, pues los 44 menos 3 serían 41, pero ahí el diámetro sube a 38, por lo tanto el radio que me marca la coordenada en X positiva sería 19. Sigo acá, aquí esta coordenada sería los 41 menos 25 serían 16, y seguimos con el mismo diámetro, por lo tanto la coordenada en X es la misma, 19, y terminamos esa trayectoria de desbaste y acabado acá en esta que sería 16 menos 3, serían 13, y el radio vuelve a 16, esa coordenada en X, y vuelve a 16. Estas son las coordenadas que acabé de marcar, son las coordenadas de la trayectoria de desbaste y acabado, estas en negro. Bien, una vez en el software usted haga la trayectoria de desbaste y acabado, pues entonces podemos ir con en el orden, podría ser las de ranurado. Entonces las trayectorias de ranurado, pues voy a colocar estos 4 puntos que tienen las siguientes coordenadas. Esta sería, fíjense, serían 130 menos 16 menos 30, marcaría este punto, serían, ¿sí?, 84, y el diámetro ahí es de 22, por lo tanto las coordenadas ahí para esa ranurado siempre van a ser 11. Listo, aquí ¿cuál sería? Sería la misma coordenada en X, pero en Z se restan 5, entonces serían 79. Aquí este punto serían las mismas coordenadas en X, pero en Z ahora hay que restar 10, ¿cierto? Serían 69, y este último punto serían las mismas coordenadas en X, pero en Z hay que restar ahora otros 5, serían 64. Pues ahí tenemos las 4 coordenadas de la trayectoria de ranurado. ¿Cuál seguiría? Sería la coordenada, la trayectoria de roscado. La trayectoria del roscado simplemente es dibujarla, y en este caso las coordenadas son las mismas que ya tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, la inicial sería la 41,19 y la final sería la 16,19. Esas serían las coordenadas. Y ten en cuenta que cuando vayamos a hacer en el software, trabajar en el software, debemos tener en cuenta, ¿cierto?, que es un roscado métrico con un diámetro de 38 y un paso de 1.5. Eso es lo que significa el M. Bien, eso lo vimos en dibujo. Ya habiendo hecho la trayectoria de desbaste, acabado, ranurado y roscado en ese orden, entonces por último, como se dijo anteriormente, viene la trayectoria de corte, la que tengo en rojo. La trayectoria de corte, imagínense ustedes, es como si viniera la herramienta de corte acá y desde el diámetro mayor agarra y hace el corte acá. Por lo tanto, siempre hay que marcar esta coordenada. Bien, desde el diámetro mayor, aquí dice que es de 40, entonces yo lo puedo bajar de 42, sería 21, por ejemplo, ¿cierto? En el caso del diámetro, pero para la coordenada en Z es el 13, entonces sería 13, 21, y colocando que la herramienta pase un poco aquí del medio del centro para que ella haga el corte y asegurar que haga el corte y la pieza caiga, entonces sería una coordenada en 13, y le podemos colocar -1 para asegurar que la pieza sí corte. Y aquí tenemos ya completo entonces el bosquejo de coordenadas de la actividad número 3. Pues en realidad es sencillo, es la introducción para ya
entrar al manejo del software, que es lo que vamos a hacer en la actividad número 4. Ustedes van a hacer en base a este bosque de coordenadas la simulación de la fabricación de la pieza en el software SpectraCAM. Bien, espero que haya quedado claro. Hasta luego.